pues mencionaba que tenemos también los temblores y terremotos como hechos naturales, incluidos los huracanes, los maremotos, todo aquello que está inherente a la mano humana. En cambio, tenemos los hechos sociales, que son provenientes de las acciones humanas. Y vaya que el humano tiene bastantes, miles de años en la faz de la Tierra, que tenemos muchos hechos históricos así determinados por las y los historiadores. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de acciones humanas como las guerras, manifestaciones o avances tecnológicos como los inventos. Y precisamente por esos motivos tenemos dentro de los hechos históricos sociales las acciones individuales y las acciones colectivas. ¿Y cuál es su diferencia? Pues que las acciones individuales son decisiones tomadas por una persona que afecta a los demás, como son las decisiones de los grandes líderes, como los reyes o los grandes burgueses. Y las acciones colectivas, pues son aquellas decisiones tomadas o las interrelaciones entre dos o más personas. ¿Ok? Entonces, de esto se compone un hecho histórico y nosotros estaríamos abordando en más ocasión el hecho social. Y el hecho social, pues como lo veníamos mencionando, tenemos las acciones individuales y las acciones colectivas, ¿sí? Y pues estas acciones nos van a permitir conocer y explicar todos estos fenómenos sociales que están ocurriendo, pues de siglos atrás, de décadas atrás, de lustros atrás, en el presente y para comprender el porvenir del futuro, ¿sí? Por eso yo insisto, la historia se escribe y se transcribe una y otra vez. Por otra parte, pues se van a cuestionar, ya que hablamos del hecho histórico como aquel acontecimiento fundamentalmente significativo, que es un proceso ahora. Bueno, nuevamente nuestra amiga Mafalda nos señala que los procesos históricos son la suma o el conjunto de hechos históricos. En este caso es un grupo o serie de hechos que se relacionan de muy de cerca. Por ejemplo, retomemos el hecho histórico de cuando vinieron los españoles a conquistar y a colonizar en la conocida Nueva España. Ese es un hecho histórico porque pasó en una fecha muy específica. Y por otro lado tenemos otro hecho histórico, como fue la Noche Triste, por ejemplo. Toda esta serie de hechos hacen todo un proceso. Y el proceso puede determinarse también por una historiadora o un historiador, como de este siglo es un proceso histórico, porque está lleno de hechos importantes. ¿Sí me explico? Son piezas, son pedacitos. Entonces, un hecho histórico es una pieza y el proceso histórico es toda la imagen completa, es como una película. Por otra parte, para que quede un poco más claro, en la página 92, de la 92 a la 93, ahí me equivoqué poquito, pueden remitirse a su libro. De hecho, para que lo vean con un poco más de cercanía, pues fíjense que en su libro, en la secuencia didáctica número 10, denominado Panorama del Periodo, pues tenemos este ejemplo que yo les estoy presentando aquí. Es la página 92 a la 93, es una línea del tiempo. Y para que se entienda un poco más, el hecho histórico son las fechas. Y el proceso histórico, pues es toda la tira, es todo ese conjunto de hechos. Por ejemplo, ¿no? Un proceso histórico puede ser cuando ustedes entraron a la secundaria. Y un hecho histórico puede ser su primer día de clases o el día en que terminó el primer ciclo escolar o el primer día que aprobaron o reprobaron un examen. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre un hecho y un proceso histórico. Y de esa manera, más o menos igual o muy parecido, se estudia en la asignatura de historia. Por otro lado, para que se comprenda un poco más todavía, los hechos históricos son, como lo mencioné hace un momento, como fotografías. Y los procesos históricos son como las películas, ¿sí? Y